Iyengar y el Bhagavad Gita. BKS Iyengar fue uno de los maestros del yoga más influyentes del siglo XX y creador del estilo Iyengar Yoga. Afirmaba que sin la comprensión del Bhagavad Gita, el yoga quedaba incompleto. Iyengar es considerado junto con Patabi Joyce uno de los grandes impulsores del yoga moderno, especialmente en Occidente. Fue discípulo directo de Krishnamacharya, igual que Patabi Joyce. Iyengar tuvo una profunda relación con el Bhagavad Gita, una obra esencial dentro del camino espiritual del yoga. Para Iyengar, el Gita no era solo un texto filosófico o religioso, sino un manual práctico de vida, una guía para el yoga como unión del cuerpo, mente y espíritu. Decía algo similar a: sin la incomprensión del Gita, el yoga queda incompleto. Iyengar leía y citaba frecuentemente el Gita, consideraba sus enseñanzas esenciales para comprender el yoga en un sentido mucho más amplio que las posturas, más allá de las asanas. Decía que sin la comprensión del Gita, el yoga quedaba incompleto, como hemos comentado, porque uno podía practicar asanas sin conexión con la verdadera intención espiritual del yoga. Todos sabéis que Iyengar tuvo una salud muy frágil en su niñez, sufrió malaria, tifoidea, tuberculosis, y fue gracias a la práctica del yoga que logró fortalecer su cuerpo y transformar su vida. A los 16 años fue enviado a vivir y a estudiar con Krishnamacharya en Mysore. Soy Pedro Roney, experto y traductor del Bhagavad Gita. Si consideras que te gustaría armonizar, espiritualizar las asanas con el Bhagavad Gita, considera seguir la formación que imparto, que es espiritualización de asanas con el Bhagavad Gita. Recordad que esto es un brevísimo resumen de los materiales de estudio que encontraréis en esta asignatura. Iyengar escribió varios libros fundamentales, y el más conocido es Luz sobre el yoga. Y también fueron los primeros maestros en viajar y enseñar a Occidente, especialmente en los años 50 y 60. Aunque el Iyengar Yoga es conocido por su precisión física, Iyengar veía las posturas como herramientas para alcanzar la estabilidad mental y la claridad espiritual. Y esa visión se relaciona con muchísimos versos del Gita, en donde Krishna le enseña a Arjuna que el yoga es ecuanimidad mental, conocimiento, acción, desapego y devoción. Yo he preparado algunos conceptos claves con los que trabajaba Iyengar y que están relacionados con el Bhagavad Gita. Uno era el Karma Yoga, el yoga de la acción desinteresada. Iyengar enseñaba que el practicante debe actuar, debe practicar sin apego al resultado, que es una de las lecciones del Gita. Para Gandhi era el eje central, la doctrina central del Gita. Pero hay un verso en 3.25 del Gita que nos dice: así como el ignorante trabaja apegado a la acción, así el sabio debe actuar sin apego, deseando el bienestar del mundo. Otro de los conceptos que trabajaba mucho era Abhyasa, la práctica constante, y Vairaga, el desapego. Son dos elementos fundamentales tanto en los Yoga Sutras como en el Bhagavad Gita, que integraba en su enfoque de enseñanza. Había otro tema que era el Sri Pratyana, que es la idea del sabio de mente estable, que no se perturba ni el placer ni el dolor, ni el frío ni el calor. Iyengar buscaba cultivar esta cualidad a través de la precisión y la atención plena en la práctica. Y hay un verso que nos aclarará mucho mejor esto del Gita, es el 2.56, que dice: aquel cuya mente no está perturbada por el dolor, que no anhela los placeres y está libre de apego, miedo e ira, es llamado el sabio de firme sabiduría, el Stripajana. Aunque Iyengar no escribió ningún libro exclusivamente sobre el Bhagavad Gita, en su obra El árbol del yoga, y especialmente en Luz sobre los sutras de Patanjali, hace constantes referencias al Bhagavad Gita para iluminar ideas tanto de práctica como de filosofía. En muchas entrevistas y conferencias también hablaba del Gita como un texto que le guiaba desde joven, especialmente en momentos de dificultad personal. Hay un verso del capítulo segundo, el 50, que nos habla del yoga como habilidad en la acción. Y para Iyengar, esta frase resumía cómo cada acción en la práctica, ya sea una postura, una respiración o una actitud, debe hacerse con inteligencia, atención y ética. No se trata solo de hacer, sino de cómo hacer. Iyengar decía: el verdadero yoga no está en tocarse los pies, sino en lo que aprendes en el camino hacia ellos.
y para él ese camino estaba claramente iluminado por el Bhagavad Gita. Así que recuerda, estos tres grandes maestros del siglo XX, Krishnamacharya, Patabi Joyce y en este caso Iyengar, hacían constantes referencias y basaban sus enseñanzas en el Gita y también en los sutras de Patanjali. Y es algo que creo que nos hemos olvidado en Occidente, en donde estamos derivando prácticamente solo el yoga físico. ¿Qué nos estamos perdiendo en el camino? Muchísimas gracias, cordialmente. Me despido, pero recordaros sobre todo que esto es un brevísimo resumen de lo que encontraréis en los materiales de estudio. Muchísimas gracias. Om Namaste.